y que el mismo Dios de paz los santifique por completo, y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Te invitamos a compartir este tiempo especial de meditaciones teoterápicas. Familia, buenos días. Mi nombre es Ada Campuzano. Soy misionera a tiempo completo y me encuentro sirviendo al Señor en la ciudad de La Paz, en Bolivia. Esta mañana tengo el privilegio de compartir con ustedes un tema que he titulado La paciencia. Los hijos de Dios estamos llamados a cultivar paciencia. La paciencia se desarrolla con el tiempo y no es de un día para otro, ¿eh? Sin paciencia nunca llegaremos a ser las personas que Dios quiere que seamos. Y Él no podrá darnos lo que desea. En la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 5, versículo 14, del 14 al 15, tenemos una hermosa promesa. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye nuestras oraciones, podemos estar seguros que ya tenemos lo que le hemos pedido. ¿Por qué un hijo de Dios debe ejercitar la paciencia? ¿Por qué? Para esperar el tiempo de Dios. Cuando lo que le pedimos a Dios demora en hacerse realidad, es porque el Señor utiliza ese tiempo para ayudarnos a madurar. Cuando nos irritamos y nos enojamos porque Él no nos da lo que le estamos pidiendo, estamos haciendo las mismas rabietas que hacen los niños. Y esta actitud de parte nuestra denota inmadurez espiritual. ¿Para qué debemos cultivar la paciencia? Para frenar nuestra impetuosidad. Él quiere que ejercitemos la capacidad de dominar nuestro impulso, de querer todo para ayer, para que mejoremos nuestras relaciones con las personas con las que nos vinculamos. El Señor quiere que seamos altruistas. Paciencia es precisamente lo que necesitamos cuando lidiamos con algunas personas. En 1 Corintios capítulo 13, versículos del 4 al 7, hay una excelente descripción de cómo debemos responder. Dice, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Cada vez que sientas la tentación de responder con irritación o enojo, recuerda las veces que el Señor ha sido amorosamente paciente contigo. ¿Para qué más? Para afrontar las adversidades. Algunos problemas son triviales, pero a veces se presentan situaciones muy difíciles y hasta dolorosas. ¿Cómo reaccionas si te dicen que tienes una enfermedad de cuidado y a pesar del tratamiento tu salud no mejora? ¿Cómo reaccionas cuando una relación se vuelve tóxica? ¿Cómo reaccionas cuando sigues sin empleo a pesar que estás ayunando y que estás orando? Una señal de madurez espiritual es la capacidad de mantener la calma bajo situaciones de fatalidad, de estrés o de sufrimiento. Porque esa actitud de parte nuestra significa que aunque te duela, que aunque no lo entiendas, tu mirada está puesta en Él y no en las circunstancias. O sea, tu fe permanece incólume, a pesar de estar pasando por situaciones difíciles. En ese interín podemos preguntarnos, ¿qué está haciendo nuestro Papito Dios? Nos está puliendo, está probando nuestra fe, está moldeando en nosotros el carácter de Cristo a través de su Santo Espíritu.
Y esta no es una resignación fatalista, es una fe firme, cimentada en el buen propósito del Señor al permitir las pruebas en nuestra vida. ¿Para qué más? Para que experimentemos el poder de la oración. Nuestro papito Dios pocas veces, porque a veces lo hace, obra de acuerdo a nuestra agenda. En nuestra desesperación podemos ponerle plazos a Dios y si Él no cumple en el momento que esperamos que lo haga, tomamos el asunto en nuestras propias manos, como lo hizo Sara, ¿no? ¿Te has puesto a pensar cuántas veces nos perdemos las bendiciones de Dios porque nos negamos a esperar en Él? Cada vez que Dios se demore en contestar tus oraciones, recuerda que Él es siempre fiel y que responderá tus oraciones más allá de lo que tú le pediste, más allá de lo que te hubieras imaginado y sobre todo en el momento perfecto. Como nos dice Dios a través del profeta Isaías, en Isaías 55, del 8 al 9, ¿qué nos dice? Porque mis pensamientos no son como tus pensamientos, ni tus caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que tus caminos, y mis pensamientos más que tus pensamientos. ¿Está claro? Clarísimo. Un ejemplo de esta realidad es que el rey David con su vida nos enseña cómo se sometió al método de Dios. Cuando él era apenas un adolescente, Dios lo escogió, él no lo pidió. Él era un pastorcito y estaba feliz, pero Dios lo escogió para ser el futuro rey de Israel. Primera de Samuel 16, 13. Pero cuando el rey Saúl tuvo celos y trató de matarlo, David se vio obligado a vivir como un refugiado, huyendo para salvar su vida. Primera de Samuel 19, del 9 al 10. Aunque el Señor le había prometido el reino, David pasó muchos años, muchos años, escondido en el desierto. Durante ese tiempo, David tuvo dos oportunidades para tomar el asunto en sus propias manos. La primera oportunidad está en 1 Samuel 24, del 1 al 22, y la segunda oportunidad está en 1 Samuel 26, del 1 al 25. En ambas ocasiones, David esperó pacientemente que Dios obre en su tiempo, y sufrió por años desasosiego, sufrió el exilio y un trato injusto de parte de Saúl. ¿Por qué permitió Dios esto? Para que David crezca en su fe. De esta manera, ante esta adversidad, David conoció de primera mano cómo es nuestro Padre Dios y cómo actúa. Es bueno que recordemos que si Dios nos diera todo de inmediato cuando se lo pedimos, nuestra fe no se podría desarrollar. Para que David sea, ¿por qué permitió esto Dios? Para que David sea más sensible a la presencia de Dios. Cuando caminamos con el Señor, cuando no nos soltamos de su mano, podemos escuchar su voz y experimentar su guía. ¿Para qué más? Para que obtenga discernimiento espiritual, que lo necesitamos todos. David tuvo prudencia para saber si algo venía de Dios o si algo venía de Dios o no. Recordemos que el demonio también habla, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué más? Porque David aprendió obediencia. David debió obedecer a Dios, aunque esto significó seguir siendo un fugitivo. David decía que matar al ungido de Israel era pecado. Y acá quiero recalcar algo, ¿no? El camino de la obediencia no siempre es fácil. En realidad puede ser bastante costoso. Decirle sí a Dios implica decirte no a ti mismo, muchas veces, ¿no? ¿Qué más? Aprendió David a ser valiente. Él aprendió a esperar el tiempo, esperar el tiempo que el Señor exige requiere valor, ¿sí? Especialmente cuando esto afecta a quienes están cerca de nosotros. Cuando David decidió esperar en el Señor,
Sus hombres tuvieron que sufrir las consecuencias junto con él. Esto significaba que tendrían que seguir huyendo y escondiéndose de Saúl. De esta manera, David preservó a su gente de cometer un crimen. ¿Qué más? David aprendió a ser perseverante. Él estuvo dispuesto a soportar la persecución durante el tiempo que Dios consideró necesario. Sabía que nuestro Padre Dios estaba con él, que tenía control del tiempo y de la intensidad que durara su aflicción. David conocía a Dios y su fe era inquebrantable. ¿Qué más? Se ejercitó en la nobleza. Tal vez el ejemplo más sorprendente en la vida de David fue la nobleza que tuvo con Saúl. A pesar que éste lo estaba maltratando, no tomó venganza. Por el contrario, lo trató con amor y lo trató con respeto. Quizá tienes en tu vida un Saúl, ¿no?, que te está causando dificultades. Mira, de ser así, pídele al Señor que te dé un espíritu de nobleza, como se lo dio a David, de modo que puedas tratarlo con dignidad. A manera de aplicación teoterápica, vamos a terminar con un versículo que está en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9, y dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Familia, ha sido un gusto estar con ustedes. Que tengan un hermoso día y que Dios los bendiga. Muchas gracias por acompañarnos. Te invitamos a participar del próximo encuentro de meditaciones teoterápicas.